Pues buenas tardes. Vamos a aprovechar este espacio de B-Wise Radio, de Alternativa Terapia, para compartir ahora. El tema es cómo saber cuando estoy mal o cuando tengo problemas. ¿Por qué elegimos este tema? Porque yo creo que la última persona en darse cuenta que está mal es uno mismo. Entonces nos preguntamos a veces, ¿cómo saber si estoy mal? Y nos dicen, y aún así diciéndonos, o sea, este es es algo que vamos a como a debatir o compartir, a observar. Es como una, una reflexión que yo creo que ya la hemos escuchado muchos, que realmente tenemos problemas. Dicen que cuando uno o dos, uno todavía, ¿verdad? Que te diga que estás mal. Dos, como que todavía pasa. Pero ya cuando tres te dicen que estás mal, yo creo que ya hay algo que tenemos que observar nosotros y hacer un cambio, porque eh, como quiera que sea, ahora imagínate, en mi caso no era uno, ni dos, ni tres. Toda la gente que me veía me decía, es que te veo mal, cabrón, estás mal, ¿verdad? Estoy hablando en esta cuestión de emocional y en esta cuestión de las adicciones, pues, con el exceso de consumo. Porque también había gente que me decía que tenía capacidades muy buenas para trabajar, que tenía unas habilidades muy buenas, que en lo laboral sí me servían y me siguen sirviendo, pues. Pero en las cuestiones, ahora sí como eh, emocionales, a pesar de que tenía trabajo, a pesar de que tenía eh, comodidad, a pesar de que tenía el apoyo de mi familia y muchas cosas muy padres, pues, que no las podía observar, yo me sentía mal. Fíjate. Y sí, o sea, gracias a eso me refugié mucho en lo que es el alcohol y la droga. Pues yo no sabía que era como un medicamento para mí, que quería escapar, pues, de cierta manera, de dejar de sentir lo que estaba sintiendo. Pero yo no podía observarlo. Yo sentía así como, pues, échate una chela, cabrón, o échate un paso y la chingada, ¿verdad? Aunque las cosas parecieran que estaban bien, para convivir, para estar. Yo no sabía, pues, que tenía muchos miedos a enfrentar alguna situación como pánico escénico, esta cuestión de ser antisocial, pues, ¿verdad? Que me costaba mucho trabajo, porque para yo poder socializar tenía que adormecer mi mente, pues, porque yo no sabía que tenía muchos complejos tampoco. Y ya tomado, pues esos complejos como que se iban desapareciendo de cierta manera. Y eso lo fui descubriendo cuando llego a un grupo de alcohólicos anónimos y empiezo a escuchar, ¿verdad? En boca de otros seres humanos, de cierta manera, estas cuestiones que los hacían sufrir. A mí me empezó a gustar mucho, pues, porque al principio fue muy confrontante. Porque sí admitía que tenía un problema, pero no sabía cuál era mi problema. Bueno, el básico fue beber y drogarme, pero reconocer que tenía otros problemas mentales o emocionales estaba muy complicado para mí, fíjate. Y yo decía, bueno, pues es que sí está bien, o sea, ya le voy a echar ganas. Es que yo creo que mi verdadero problema es beber y drogarme, cabrón. Y dejando de beber y dejándome de drogar, yo creo que mi vida va a cambiar. Y la verdad es que no fue así, o sea, dejo de beber, dejo de drogarme y las cuestiones emocionales, ahora sí surge dentro de mí el monstruito que estaba calmando con el alcohol y con la droga. Fíjate que es la neurosis. Pero poder entender por qué tanta ansiedad, por qué tanta neurosis, por qué tanta inconformidad, pues fui entendiendo a través de escuchar.
escuchar ahí a las personas, cómo iniciaron ellos también con mucha neurosis, cómo fueron descubriendo respuestas, cómo fueron superando de cierta manera, ¿verdad? Estos miedos, pues, que están en el inconsciente y que cuando uno llega a un grupo, pues ni idea tiene, pues, que tienes problemas emocionales. Eso es lo que creemos muchos, pues, que llegando a un grupo de autoayuda, les digo, yo llegué a un grupo de Alcohólicos Anónimos, tu vida iba a cambiar, así, dejando de consumir, pues. Y no es así, no, es como el inicio. El inicio es como evitar el consumo de esta sustancia que en vez de invitarte a encontrar respuestas hacia el origen o hacia la verdadera problemática, eh, cuando tú bebes y te drogas, como que lo justificas más, fíjate. ¿Verdad? Porque nos llenamos de ilusiones, cabrón. No nos gusta ver la realidad, pues seguimos como viviendo de ilusiones, 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 ilusionándonos. Nos convertimos en el hombre del mañana. Mañana, mañana empiezo. ¿Verdad? Déjame despido y mañana empiezo. Pero en serio, mañanita, mañanita, mañanita. Ahora sí, por esta y por aquella, mañana. Y somos el hombre del mañana. ¿Verdad? Y la verdad es que pues el mañana es incierto, o sea, lo único que existe es este momento. Entonces, conforme con lo que estamos observando nosotros o estudiando, nos damos cuenta que si quieres saber cuál es tu futuro, depende de cómo estés en este momento, hoy, o los cambios que hagas hoy, ¿verdad? Y es importante. Entonces, ¿cómo saber? Eso es bien importante, ¿eh? ¿Cómo saber cuando tienes problemas? Lamentablemente, una manera difícil, y es difícil de que la gente se dé cuenta que tiene problemas, no es a través de lo que la gente te diga, fíjate. Te digo, a mí no fueron uno, dos y tres personas que me dijeron que yo estaba mal, literal, ¿verdad? Y que sí me sentía mal, la verdad, pero trataba de ocultar o trataba de tapar ese sentimiento, como queriéndome hacer el fuerte, y ya pasará o muchas cosas. En la cuestión de las adicciones igual, tratando de controlarlo, tratando de decir, yo lo dejo cuando yo quiera, y la verdad es que no podía dejarlo. Hice promesas, hice muchas cosas. Para mí fue necesario algo que no todos tienen que llegar, pues ojalá que este video pues lo pueda escuchar gente que esté en estas situaciones como nosotros estuvimos en algún momento y lo pueda reflexionar, pues que no sea necesario que tenga que pagar un precio más alto. Para mí sí fue necesario pagar este precio más alto, como la pérdida de trabajo, la pérdida de la confianza de los seres queridos que están a tu lado, ¿verdad? Y no nada más la familia, sino tus amigos, eh, la pérdida de valores, pues, o del el sentido a la vida, pues, le perdemos mucho sentido a la vida a veces cuando nos dejamos tirar. Prácticamente nos convertimos como en vagabundos, ¿verdad? Cuando ya no te interesa ni arreglarte para ti. Tiene mucho que ver, ¿eh? La vanidad está chida, pero hay que ver en qué la canalizamos. Yo creo que arreglarte y la limpieza no tiene nada que ver con que tengas o no tengas dinero. O sea, la mugre no tiene nada que ver con la humildad, o sea, no mames. Porque a veces pensamos, vemos una gente mugrosa, la cabrona, que no le gusta bañarse, ¿verdad? O descuidado, y decimos, pues es que es humilde. Es mugroso el cabrón, o sea, no me chingues. Entonces, a veces se confunden este tipo de observaciones, pues. Y yo sentía, pues, así como que, pues yo lo necesito, ¿verdad? Porque se le pierde el sentido a la vida. Porque lamentablemente, pues así fue educado, pues. Para hallarle sentido a la vida, tenía que haber valores, aunque fueran materiales, pues. Esos valores eran limitados, como
Si las cosas se daban a mi favor, pues genial, hasta me arreglaba. Si la chava que me gustaba me hacía caso, pues oye, hasta me daban ganas de bañarme, cabrón. Así pasa, más o menos, ¿no? Pero cuando no te hacen caso, cabrón, te digo que parecemos vagabundos, ¿verdad? Es como cuando estás de novio y de novio te arreglas, cabrón, chingonamente. Te bañas, te arreglas, te perfumas y te casas. Y como ya sientes la seguridad, cabrón, o sea, te tiras a la hamaca, cabrón. Así como que pues ya conseguí lo que quería, ya para qué me baño, ya para qué me arreglo, ¿verdad? Ya para qué me supero en algunas circunstancias, no nada más externas, sino también internas. ¿Verdad? Ya con eso, pues, está bien. Y empieza a salir el cobre, cabrón. Te das cuenta que de novios es una cosa y que ya de casados es otra, que no debería de ser así. Debería de mantenerse esa flama, cabrón. Eso atractivo que te hizo así que el impulso. Y se van perdiendo muchas cosas, fíjate. En este sentido, porque yo creo que no nada más es de la parte masculina o femenina, también de la parte femenina, o sea, y es depende cómo nos hemos desarrollado y cómo hemos sido educados, con ese interés de conseguir, ¿verdad? Porque no nos cuesta trabajo conseguir, lo trabajoso no es llegar, cabrón. Lo más cabrón es que te mantengas. Y estoy hablando literal en todos los sentidos, ¿eh? En un negocio, en una relación, en cualquier circunstancia de la vida. Llegar cuesta trabajo, pero no tanto como mantenerlo. Es como la gente que abre un grupo, que abre un lugar o que abre un negocio, lo que sea. O sea, cuesta trabajo, pero lo más difícil no es eso, no es abrirlo, no es continuar. O más bien continuar. Lo más difícil es eso, continuar, cabrón. Seguir manteniendo, alimentando este lugar como una relación, como una pareja, cabrón. Por eso muchos nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué perdemos las cosas? O sea, ¿qué pasó, cabrón? Mas nunca queremos reconocer que dejamos de hacer lo que nos ponía bien. Yo cuando empiezo a descubrir esta cuestión, Josué, de por qué estoy mal, ahí radicaba todo. Yo empecé a sentirme mal porque dejé de hacer muchas cosas que me hacían sentir bien. Y me empecé a enfocar en otras. Básale a eso también ideas y creencias de creer que las cosas eran para siempre, de adueñarme, ¿verdad? Y otra que también me desarrollé de una manera muy chiqueada, cabrón, donde todo me resolvían. Entonces imagínate, o sea, la gente tenía que ser como yo quería, cabrón. Y cuando no era así, pues a sufrir. Y cuando me tocaba perder, pues a sufrir, cabrón. Y es cuando te vas dando cuenta, ¿verdad? No, si estoy mal, cabrón. Yo pensé que estaba bien, fíjate, cuando llego al grupo yo pensé que estaba bien. Ya con el tiempo me doy cuenta que yo tenía estos problemas mentales y emocionales antes de beber y antes de drogarme. Que yo empezaba a tener delirios en mi niñez. Muchos miedos psicológicos, o sea, como el miedo al diablo, el miedo a las leyendas, cabrón, urbanas, que a la Llorona, cabrón. Bueno, en mis tiempos eso fue, ahorita ya los chavos ya les vale madre. Algunos, pero sí le tienen miedo a otras cosas. En aquel tiempo, o sea, eran cuestiones que yo les empecé a tener mucho miedo. Y sí tenía delirios, o sea, sí veía sombras o sentía que me agarraban. Desde niño yo sentí que así como que de esas cosas que dicen que se te sube el muerto y esas chingaderas. Era producto pues de tanto miedo pues. A todo lo que fui aprendiendo. Que si mientes, que si te portas bien. Mucho miedo a lo que se suponía que tenía que querer. Qué difícil, ¿no? Es así como que te digan, es que Dios es amor, pero te va a castigar, cabrón, si te portas mal.
Y la verdad es que hay una edad en la que pues no sé si te portes mal o no, pero estás experimentando. Y es inevitable, cabrón. Y te quedas con esas culpas y las vas acarreando. Entonces cuando me empecé a dar cuenta que yo ya tenía esta problemática desde antes de beber y drogarme, me llamó la atención empezar a observar más y más y más y más, ¿verdad? De por qué yo estaba mal, de que no era la sustancia, porque mucha gente, igual que yo, defendemos la sustancia, ¿verdad? Y decimos, pues, es que pues, a mí no me ocasiona problemas, cabrón, ¿verdad? Pero no concibimos la vida sin dejarla. Había gente que llegaba conmigo y me decía, pues que yo no tengo problemas con la bebida, güey, o sea, bebo, me tomo una chela cada 8 días, o 2, o 3, cuando mucho. Y le digo, pues qué chingón, entonces no te va a costar trabajo dejarla. Y se encabronaban. Decían, pero te estoy diciendo que nomás es 1 o 2. Yo les digo, pues, cabrón, pues ¿por qué lo defiendes, cabrón? O sea, se supone que no tienes problemas. No, pero es que es 1 o 2. Oh, no, está bien. Entonces, pues tú sigue chupando, cabrón. Me hacían ver mi verdad a través de escucharlos, fíjate. De cómo un impedimento para poder ver que yo estoy mal es la negación. ¿Verdad? Y una manera de negarlo es justificarlo. Es que necesitaba, es que ocupaba. Ya más o menos soledad. ¿Qué opinas? Es que, bueno, en ese sentido, bueno, buenas tardes a todos. En ese sentido, yo creo que lo más cabrón y a su vez lo más peligroso es esta parte de normalizar el malestar. Cuando te empiezas a acostumbrar a estar mal. O sea, y que ya es así como, pues normal estar mal, sentirte mal, ver que nada se te da, que por donde le buscas, no nada más en las cuestiones del consumo, sino en todos los ámbitos de tu vida, ves que nomás ni por ningún lado se te dan las cosas y a veces se confunde el bienestar o el sentirse bien con la parte de normalizar el malestar. Y en eso es en lo que yo, cuando menos yo, he tenido que poner mucho cuidado. Porque sí, o sea, yo cuando llegué, pues yo también tenía esa idea, la verdad, que yo una vez dejando de drogarme, dejando de alcoholizarme, pues mi vida se iba como a transformar, iba a dar un giro total y todo se iba a acomodar. Porque según yo, el único problema era que pues agarraba la fiesta y hacía desmadre medio y a consecuencia de todo eso, pues era el malestar que yo tenía o el malestar o el constante malestar con el que yo vivía. Y ándale que no es cierto. O sea, llego al grupo con esa idea, con esa esperanza y resulta que pues que no, que surgió intolerancia, que surgió neurosis, como comentabas tú ahorita, mucha frustración, y que eran cosas que igual que ahorita decías, pues, que yo no las sentía a partir de que llegué, o sea, eran cosas que yo ya sentía desde mucho antes. Desde muy pequeño yo también empecé a sentir mucho malestar, mucha frustración, pero en el ámbito en el que yo me desarrollé en la calle, yo tenía que ocultar esta parte, porque pues en la calle todos son bien cabrones. Pero fíjate que se empieza a ocultar como un sistema de defensa, de acuerdo al desarrollo, o sea,
Yo no era un niño peleonero, cabrón. Pero en la colonia donde me fui desarrollando, tenías que acoplarte, o sea, en la escuela era a la salida un tiro. Entonces, o sea, era algo que te obligaba a ser agresivo. De hecho, tuve que ir creando esta personalidad de acuerdo al ambiente donde yo me fui desarrollando, lo que dices ahorita. O sea, en automático no es que tú quisieras, es que tenías que hacerlo. No sé si te des cuenta. Cuenta mucho eso, pues, porque mucha gente no sabemos por qué somos como somos. Y cuenta mucho el lugar y con la gente que nos desarrollamos. No importa que hayamos tenido unos principios maravillosos en nuestra casa, ¿verdad? Valores morales padres que cuentan mucho, pero el ambiente también en la colonia, en las escuelas donde nos fuimos desarrollando, se va distorsionando todo esto. Sí, y es que, por decir, yo recuerdo esta parte que quiero hacer mucho hincapié donde yo lo empecé a normalizar. Para mí ya era algo común sentirme mal o estar mal. De hecho, para mí fue muy extraño y fue algo pues prácticamente nuevo el empezar a tener lapsos de bienestar o de tranquilidad. Porque para mí era pues algo ya, yo sentía que así iba a ser toda mi vida. Vivir mal, pensar mal, sentir mal. Yo incluso cuando llegué al programa, yo lo decía muy continuamente, que yo era una viva representación de un fracaso con patas. Fíjate que acabas de decir algo bien importante. Empezamos a normalizar el estar mal. Y el estar mal es como, no es malo, o sea, es común, cabrón, o sea, cuando yo llego al grupo, empiezo a ver todas las cosas que me afectaban y que yo las tenía normalizadas. Yo decía, pues es que así es, ¿no? O no es así. O sea, ¿que los culpables no son ellos? O sea, la de la culpa o los motivos de que yo sea así son los demás. ¿Para qué me dejaba? O el gobierno que no sabe manejar, hasta el gobierno lo metemos. O porque perdieron las Chivas, o porque ganaron, o porque no pasaron. Fíjate cómo esta cuestión de la normalización que acabas de compartir tiene mucha importancia porque es donde nos quedamos como estacionados, ¿verdad? Pero vuelvo a lo mismo. Depende mucho de dónde nos desarrollemos, ¿verdad? Y seguimos patrones de conducta, seguimos, ahora sí que mucha gente, toda la familia es Chivas porque todos le van a las Chivas, cabrón. Y el que no le vaya a las Chivas, así le va. En la familia. Y en la religión. Estamos hablando de cuestiones no tan profundas. No son profundas, son complicadas, porque hablar de religión y hablar de política entras en conflicto. Pero ¿cuánta gente tiene religión sin haber decidido si realmente quiere esa religión o no? Sino porque fue como impuesta, pues, a través de una cuestión cultural. Y es donde se normalizan las cosas. Y es donde empiezan los malestares, porque yo en la cuestión religiosa católica, honestamente, yo tuve muchos choques emocionales. ¿Cuáles fueron estos choques emocionales? Muchos miedos, muchas culpas, por no poder cumplir con, ahora sí como con el sistema de creencias, de acuerdo a la institución religiosa que a mí me inculcaron. Se me hacía como muy inalcanzable, pues. Cuando yo empiezo a recibir esta información de esta religión, a la cual mi familia pertenece, que es católicas, son católicos, yo empiezo a tener un choque dentro de mí. O sea, sí lo empiezo a recibir en la información, pero en mi cuerpo empieza a haber mucho rechazo y mucha incomprensión, porque lo que mi cuerpo sentía que estaba bien, ¿verdad? Para la religión estaba mal. Entonces imagínate. Entonces estaba cañón. Sí, y es que
o sea, cuando te empiezas, yo no lo, te digo, yo lo normalicé y para mí no había así como esta parte de que el estar mal está mal. O sea, fue a través de lo aprendido, de las ideas, de las personas con las que me desarrollé, a través, que me hicieron ver que a través de estar mal, era como la parte negativa de la vida, como la parte en la que nunca puedes estar. Y el día de hoy te puedo decir que para mí esta parte de la dualidad ya tiene otra perspectiva y que el hecho de normalizar las cosas a veces pues yo no tengo la última palabra para decir si está bien o está mal, o si es bueno o es malo. Digo, yo creo que en ese sentido lo hemos compartido muchísimo, tiene mucho que ver la cultura, tiene mucho que ver la forma en la que te desarrollaste, porque pues aquí está mal tener más de una sola pareja, aquí en México, en nuestra cultura. Pero en los Emiratos Árabes puedes tener tu harem, mientras las puedas mantener, la cultura es que tú te puedes casar 7, 10, 15 veces, mientras tú tengas para solventar los gastos de las mujeres, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, el día de hoy yo tengo una perspectiva distinta. En su momento sí me ocasionó muchos choques, como ahorita. ¿Qué dices? ¿Por qué no fui árabe? Se me hace que yo tengo en la sangre algo así por el estilo. Nada más lo rico no, para mantenerlas no, o sea, nomás para estar con ellas. No, porque está cabrón. Entonces, esta parte de los choques, pero fue hasta que yo empecé a adentrarme pues en esta parte de querer encontrar respuestas. Porque sí, o sea, a lo mejor ya estaba normalizado todo y no me sentía tan mal, pero dentro de mí surgieron muchas dudas, sobre todo en la adolescencia, que fue cuando yo me empecé a acercar, entré y salí de los grupos, estuve en centros de tratamiento, y todo era con la firme convicción de querer encontrar respuestas a todas estas dudas, como ahorita lo comentas tú. O sea, ¿por qué me dicen que es malo si se siente tan rico? ¿Verdad? O sea, o por qué me dicen que vivo mal cuando pues yo siento que estoy pues bien, ¿verdad? O sea, entonces en esta parte o en este proceso que fue cuando yo me empecé a acercar o que yo me empecé a adentrar en estos caminos pues del programa de querer buscar respuestas, fue cuando surgieron todavía aún más choques, porque venía esta parte de donde tú dices, es que mi malestar es originado por mi mamá, por mi papá, por la colonia, por el estado donde crecí, por el país, por el mundo, o sea, el chiste o el fin era justificar que los demás eran los causantes de todo este malestar que yo venía acarreando, o de esta forma, el modo de vida que yo tenía, y que a pesar de que no me daban los resultados que yo quería, yo sentía que no estaba tan mal, pues. Entonces, el día de hoy te puedo decir que yo logro detectar el malestar cuando no me siento bien. Mi cuerpo me lo dice, mi cuerpo habla, o sea, yo lo puedo notar hasta en esos pequeños detalles que tú mencionabas ahorita. O sea, en la cuestión de que no te quieres levantar de la cama, no eres bueno ni para bañarte, ni para cambiarte. Yo lo he llegado a hacer. Cuando las cosas no se me dan como yo espero, como yo las tengo planeadas o formuladas en la mente, y no se dan,
y no me quiero parar ni a comer, se me va el hambre, las ganas de bañarme, de cambiarme, puedo durar hasta 2 o 3 días con la misma ropa y me cambio porque digo, se me hace que ya se dieron cuenta que tengo el mismo cambio de ropa desde hace como 2 días, ¿verdad? Entonces, hoy en día trato de observar mi cuerpo, o sea, ya no tanto lo que debería de ser o lo que la gente dice que está bien, ¿verdad? Porque hay veces que el modo de vida que yo tengo el día de hoy o la forma de desarrollarme que tengo de relacionarme o de vivir o como se le pueda llamar, para mucha gente está mal. Para mucha gente soy un cabrón y soy un bueno para nada y la chingada y digo, está chido, ¿verdad? O sea, el día de hoy ya no me ocasiona un conflicto. Anteriormente sí, como dices tú, llegaba uno y me decías que estás mal, luego otro por acá y hubieron muchos seres humanos que me quisieron así como enderezar, ¿verdad? Y entraba esta parte de, bueno, o sea, pero ¿por qué dicen que estoy mal si pues yo me siento bien? O sea, y más porque en todos los sentidos se enfocaban o enfocaban el malestar más en mis cuestiones de relacionar, de mis relaciones de pareja o en las cuestiones económicas. Era donde más me hacían hincapié la demás gente, pues, que llegaba, se acercaba y me decía, es que mira, es que tú estás mal y la chingada. Cuenta mucho, fíjate, ya para finalizar, creo que es importante para cerrar con esta parte. Iniciamos con el tema de poder identificar por qué estás mal y con lo que comúnmente la gente dice que deberías de detectar tu malestar. Y entre la sociedad la gente dice, cuando uno o dos o tres te dicen que estás mal, es que ya hay algo que cambiar. Pero lo acabas de decir tú ahorita, ¿mal para quién? Aquí es donde tenemos que reconocer nosotros, o sea, que es lo más difícil, esta parte que nos va a avisar y que nos va a alertar sinceramente si estamos mal o no. Y que es esta parte que no le ponemos mucho cuidado, que es el cuerpo. Lo acabas de compartir ahorita. Muchas veces hemos estado en lugares donde no te sientes a gusto, pero estás porque tienes que estar. Por un compromiso moral, por lo que sea. Pero es una cuestión mental, de que debe de ser. Pero tu cuerpo, que te está alertando, que es un sensor tan maravilloso, de que tienes que salirte de ahí, porque en ese momento tu cuerpo está en resistencia. Entonces, para finalizar, para nosotros, la mejor manera de descubrir si estás mal va a ser a través de empezar a observar tu cuerpo y empezar como a tratar de escucharlo, ¿verdad? Y que podamos reconocer cuántas veces estamos haciendo en contra de nuestra voluntad. ¿Cuántas parejas siguen unidas, pero que en realidad ya no quieren estar? ¿Cuántos amigos se ven de vez en cuando, pero hay un choque en cuanto se ven porque no les gustan los diálogos, no les gusta lo que se habla, no les gusta la manera que se convive? Pero bueno, pues es parte del círculo, pues tengo que aguantarme. Y te estás sintiendo mal. Entonces, ¿cuánta gente también? Hay gente que te observa y que de alguna manera te da pues un consejo, lo que sea, que es válido, pero ¿cuánta gente no llega y lo que decías ahorita, de tú salir bien, de esas veces que sales así motivado y buenos días alegría y buenos días señor sol, ¿verdad? Y qué bonito los árboles, y no falta quien llegue y te diga, te veo mal, y se te descompone todo, porque compras la idea, ¿verdad? Porque no hay seguridad en lo que tú quieres, en lo que tú sientes, porque vivimos para los demás. Entonces, ahora, hay que ver este bienestar que se puede transmitir al cuerpo también, sobre qué está basado. Porque podemos decir, pues es que yo me siento muy bien, porque posiblemente recibiste una lana, la chava con la que querías andar te dijo que sí, ¿verdad?
verdad, o sea, porque las cosas se dieron a tu favor. Y eso alegra a cualquiera, o sea, pero ¿sobre qué está basado tu bienestar y tu sentir de tu cuerpo? Tu cuerpo se siente en ese momento, no posiblemente hasta en paz. Cuando se te dan las cosas a tu favor, tu cuerpo llega como en un estado de euforia, que es como una alegría excesiva, cabrón, o sea, que también se pierde el control. Que es una emoción que te puede hacer hasta comprometerte con cosas que no quieres. De esas veces no les ha pasado, a mí me pasaba mucho cuando estaba en el grupo, de esas veces que todo me molestaba en el grupo, todo me molestaba en el grupo, pero cuando recibía una lana, o la chava que me gustaba me decía que sí, o las cosas salían a mi favor, me podían decir lo que sea y no pasaba nada. De esas veces que llegaban y me decían, qué enfermo estás, cabrón. Y yo, sí, estoy bien enfermo, pero sabía que era, pero con dinero en la bolsa. O sea, basaba mi seguridad y mi tranquilidad en esas cuestiones materiales. Entonces yo creo que es importante, es muy importante ver sobre qué ponemos nuestro bienestar, si son objetivos limitados. ¿Por qué? Porque se van a acabar y tu bienestar va a terminar, cabrón. Entonces, ya para cerrar, porque vamos a entrar ahorita a otra transmisión más adelante con otro tema, ¿de qué manera me puedo dar cuenta que yo estoy mal? ¿Verdad? Mucha gente nos va a decir que estamos mal, pero yo creo que lo más importante es que te preguntes tú, ¿verdad? Si lo que estás haciendo realmente es lo que quieres hacer o no, que empecemos a escuchar nuestro cuerpo. Tu cuerpo es un sensor maravilloso, maravilloso, porque mucha gente actuamos o vivimos con lo que debe de ser, pero estamos en resistencia y no nos damos cuenta que estamos viviendo para los demás, para lo que quieren los demás, para lo que queremos que los demás piensen de nosotros. Y mientras que me aplaudan, pues yo actúo, porque nos da miedo así que la gente nos rechace, nos deje de querer, no esté de acuerdo con nuestras ideas, y en ese momento pues perdemos nuestra tranquilidad. Y es un malestar que lo estamos reprimiendo, fíjate, inconsciente. Ante la sociedad y ante el Facebook estamos aquí como la familia feliz, y Josécito, qué gusto verte, ¿verdad? Y dentro de nosotros está como el juicio, está como el para qué vino, ¿verdad? O sea, no hay una sinceridad realmente. Mientras que no rompamos con esos patrones de conducta, vamos a estar etiquetando a la gente y vamos a estar viviendo mal. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo va a sentir. Tu cuerpo lo siente. Es un sensor maravilloso. Lo contrario, o cuando menos yo ahorita, con lo que acabas de comentar, pasa también al revés. Que llegan aquí y no, es que vengo bien mal porque es que mi vieja me dejó y me corrieron del trabajo y no tengo dinero y debo un chingo de dinero y mi mamá y mi papá están malos de salud y la chingada. Y yo he visto con cuánta normalidad les dices tú, pero yo estoy bien. Una cosa es lo que uno ve y una cosa es lo que uno siente. Es tan fuerte pues esta cuestión cultural aprendida que creamos realidades inciertas de cuestiones ilusorias, y lamentablemente la gente que dice que está sufriendo, sí está sufriendo, cabrón, porque cree en eso. Así es. Entonces mucha gente me dice, ¿por qué sufro? Porque estás identificado con el sufrimiento, o sea, ¿y por qué siempre me siento enfermo? Porque estás identificado, porque conoces la enfermedad, pero no conoces la salud, porque no conoces estar bien. Entonces, ¿de qué se trata esta programación? O buscar ayuda. Es como reprogramarte nuevamente y poder buscar a través de esta programación la desidentificación con lo que te hace sufrir, cabrón. Es una ilusión, pero va a dejar de ser una ilusión cuando la trabajes. Mientras que no la trabajes, ¿qué crees? Es verdad que sufren, no, neta. Yo les digo, no, y creo que sufres, cabrón. En serio. Aunque yo diga que no estás, o sea, que te veo bien, en realidad también te creo que estás sufriendo. Porque una persona, cabrón,
que se refugia en la autoconmiseración o en la victimización va a sufrir, cabrón. Porque es bien cómodo echar la culpa a los demás. ¿Y por qué nos refugiamos en estas cuestiones de la autoconmiseración y de la victimización? Porque no aprendimos a hacernos responsables. Porque aprendimos a mentir, cabrón. Aprendimos a dejar a un lado el cuerpo y hacernos los fuertes en todo sentido, cabrón. No pasa nada, no pasa nada. Desde niño me chingaban en la escuela y les decía, pero no me dolió, pero no me dolía, cabrón. ¿Qué sucede cuando tienes una pérdida o un duelo que es una realidad? Una pérdida de una pareja, una pérdida de un negocio. Luego nos vamos a soñar en que voy a tener un negocio más chingón, cuando ni siquiera ha pasado, producto de la frustración. O sea, queremos como tapar la herida, cabrón. ¿Qué pasa cuando te deja tu chava? ¿Verdad? No, pero ya llegará otra mejor, un clavo saca otro clavo. O sea, puras cosas que alimentan la mente, ¿verdad? Ilusoria, egótica, cabrón, ¿verdad? Para seguir creando castillos en el aire. Porque bueno, los únicos seres vivientes en este mundo que vivimos de ilusiones somos los humanos, cabrón. ¿No has visto un pinche animal que se resienta? O que tenga deseos de venganza. Imagínate. Viven a través de las emociones cotidianas, o sea, no tienen esta capacidad que nosotros la estamos mal utilizando. Ojalá lo podamos observar. Quiero mandarle saludos ahí a la vaina Betty, Carmen, a Gloria, Mildred, Mariela, ¿verdad? Por ahí estaba una tía mía, ¿verdad? Muchos saludos. Y pues nos vemos al ratito, vamos a estar ahí en otra reunión de estudio. Este es Big Wise Radio, con estos temas que son para compartir, ¿verdad? Para debatirlos, y que nos gustaría que pusieran sus comentarios, pues que son importantes también. Solamente es un punto de vista. Muchas gracias.